1524, ¿ok? Entonces, en este año, en el 1524, o perdón, 42, disculpen, el año 1542, inicia y se crea el virreinato ya con la base jurídica de las leyes de las Indias, las cuales se le había entregado al primer virrey. Y este virrey, pues sabemos que muere a causa de las guerras que tiene con el señor Gonzalo Pizarro, y de esa forma, pues es la base, ¿ok? El virreinato nos va a durar prácticamente desde el año 1542, que es su creación, hasta el año 1824 en la capitulación de Toledo, o en la capitulación de Ayacucho, perdón. ¿Alguien sabe qué cosa es la capitulación de Ayacucho, jóvenes? ¿Alguien más o menos tiene una idea de qué es la capitulación de Ayacucho y qué pasó el año 1824? ¿Alguna idea, alguna referencia? ¿Ninguna? Ok, fácil. La verdadera independencia del Perú fue en el año 1824, ¿ok? ¿Quién lo consolidó? El señor Simón Bolívar, ¿ya? Y cuando Simón Bolívar viene, expulsa definitivamente a los españoles y firman la capitulación de Ayacucho, donde pues en esa capitulación se decía que el Perú debía pagar a los españoles por el tiempo prestado, que ellos estaban aquí en nuestro país, y como indemnización por la independencia. Hasta ese nivel de conchudez habíamos llegado. Entonces, ante esta situación, la capitulación de Ayacucho es el final del virreinato en nuestro país, ¿no? Ahí se expulsa a los españoles y ya no hay más españoles en el Perú y empieza una reestructuración. Ahora, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo estaba formado ya los periodos virreinales? Ante esta situación, los inicios y formación más o menos se dan entre el año 1542 hasta el año 1568, donde el virreinato empieza a tomar cuerpo, empieza a formarse, empieza a estructurarse. Se consolida a partir del año 1568. Hasta el año 1630 se puede decir, en este caso, que tiene su mejor apogeo, su mejor momento. ¿Ok? Es donde pues el virreinato alcanzó escalas muy interesantes, tanto a nivel social, político y económico. También, como toda estructura en el mundo, suele tener su decadencia y en este caso, pues para el año 1630 al año 1757 ya empieza a entrar en crisis, ¿ok? Eso se debe a que en Europa ya España estaba entrando en un proceso letárgico también de nuevos gobiernos y cosas por el estilo. Las reformas borbónicas, que son las nuevas, en este caso los nuevos reyes en España, que son los Borbones, ya que entran a partir del año 1757 al año 1814, donde ya entramos más o menos a conocer las revoluciones indígenas, y en este caso hablamos del señor Tupac Amaru II, ya hasta la restauración ya absolutista y las guerras de independencia que van más o menos del año 1814 hasta el año 1824, ¿ok? Hay una, hay un dato que durante la hegemonía de los reyes de Habsburgo en España, más o menos del siglo XVI al siglo XVII, va a haber un momento donde el virreinato se va a expander, ¿ok? Se expande por Sudamérica, excepto llegando a Brasil y Venezuela. Venezuela y Brasil no son colonizados prácticamente en este caso por el virreinato del Perú. En el caso del Brasil es prácticamente por los portugueses, ¿no? Y Venezuela, pues no había una población que pudiera llegar literalmente hasta ese lugar. Ya, así que no había un virrey que pudiera establecerse en ese sitio, entonces solamente se mantuvo al margen de esta situación, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las causas de la creación del virreinato? Vamos a anotarla acá. La primera, centralizar el control político y administrativo. ¿Ok? Neutralizar los poderes de los encomenderos. ¿Recuerda quién era un encomendero? Una persona que había llegado a ese lugar y había colonizado a través de luchas y por méritos propios le correspondería tener un lugar ahí, pero el rey les quita esa autoridad, ¿no? Neutraliza el poder de los encomenderos. Tres, ambición de la gran burguesía, ya, de la aristocracia feudal y del clero católico español. Cuando hablamos de ambición de la burguesía, estamos hablando de la gente que invierte dinero para que se den las expediciones a España. Entonces, ellos querían recuperar eso a través de los trabajos forzosos que se iban a dar acá. La aristocracia feudal, un grupo de personas de élite, por decirlo así, de la clase media alta, en la cual estaba muy interesada en las colonias en Sudamérica. Y la Iglesia Católica metiendo la religión, ya metiendo la Biblia para poder de esa forma también tener recursos. ¿Ok? Ahora, lo último es el fracaso de los sistemas gubernamentales caudillistas como la Nueva Castilla y la Nueva Toledo, como intentar igualar la centralización de poder, lo que se iba a hacer aquí en el Perú. ¿Ok? Ahora, hay algo que sí tenemos que entender, que la ambición es el medio por la cual a los españoles se les motiva a llegar aquí al Perú.
¿ok? Centralizan al Perú como núcleo y corazón del virreinato, ¿ok? A tal grado que, pues, si tú te das cuenta y has estudiado la corriente de independencia, te das cuenta que todavía tienen que iniciar por Argentina, por Chile y recién llegar al Perú, porque el Perú era el corazón y núcleo del virreinato y era muy difícil poder descolonizarlo tan rápidamente. Para eso tenías que tener un ejército, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos las causas, ¿ok? Y para eso, pues, deberíamos analizar cómo estaba el mapa en aquellos años y cómo estaba estructurado el virreinato en aquellos tiempos, ¿ok? Recordemos acá primero, ya, un ratito, por favor, acá. Este es el mapa de la cual pues se le había dado a Francisco Pizarro, ¿verdad? A Diego de Almagro, de la cual pues hay una pugna, una lucha entre ellos dos, y esto pues se ve evidenciado, ¿no? En la forma de cómo estaban administrando y cuando llegan, en este caso, a estos dos personajes a fallecer, se da una promulgación de la anulación de todo esto, ¿no? Se anula todo esto y se va a pasar a esa situación. Esto vendría a ser el virreinato o la estructura virreinal ante las leyes de las Indias, ¿ok? De la cual pues todo esto vendría a ser el virreinato del Perú, el virreinato de Portugal, la parte de Venezuela y en ciertos aspectos lo que son las consolidaciones anexas del virreinato, ¿no? Pero el mapa cambiaría a este prospecto, ¿ok? Y el Perú debería haberse quedado de esta forma, pero en el lapso de su historia, el Perú ha ido perdiendo territorio. Si tú te das cuenta, Bolivia no existe, ¿no? Bolivia en este caso, en este rubro, no existe, ¿ya? Solamente tenemos el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada y la capitanía general. Aquí no hay virreinato, aquí hay capitanía, que era un grupo nada más de españoles que no administraba porque no había nada que administrar en ese lugar. Todo se centralizaba aquí. Aquí estaba el centro de todo. ¿Ok? Todo se centralizaba en el Perú, ya que en el Perú habían recursos. Ahora, recuerda, te digo que no hay Bolivia y Bolivia pertenecía o tenía este fragmento, ¿ok? Luego ya del proceso de independencia, recién ellos se van a volver un país independiente. A este lugar se le va a llamar el Alto Perú, ¿ok? Todo lo que es Bolivia, antes Bolivia era parte del Perú y se le denominaba el Alto Perú, ¿ya? Espero que estés anotando eso porque cuando se me ocurra preguntar en el examen, no vaya a ser que después no lo hayas anotado. ¿Ok? Entonces, más o menos, ese es cómo ha pasado el mapa de la división territorial y administrativa del virreinato. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se dividía en este caso el virreinato? Pues en este caso, la estructura gubernamental y económica estaba pues dado por un virreinato estructural, por virreyes, por consejeros, luego estaban las audiencias, luego estaban los corregimientos y por último estaban las reducciones. ¿Ok? Estas estructuras sociales van a iniciar las intendencias territoriales y cómo se iba a manejar y controlar el territorio en Sudamérica. ¿Ok? Ahora, para esto tenían que haber ciertas audiencias. ¿Ok? ¿Qué son las audiencias? Las audiencias son un grupo, ya, un grupo de españoles, los cuales administran localmente. Ellos le tendrían que rendir cuentas al virrey y de esa forma el virrey tendría que rendirle cuentas al rey. Era una forma de gobierno local, por decirlo de esta forma. Y habían 7 audiencias, ¿ok? Había la audiencia de Lima, la audiencia de Chile, la audiencia de Buenos Aires, de Charcas, de Quito, de Bogotá y Panamá, ¿ok? Ya que en estos lugares nada más existían colonias españolas. En el resto, pues, la población era mínima y ante esa situación, pues, fue muy importante solamente establecerse en esos lugares, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Ahora, las intendencias. Las intendencias vendrían a ser el reemplazo de un corregimiento. Ya vamos a ver qué cosa es un corregimiento en sí. ¿Ok? Su función, ya la función que tenían o el propósito que esos tenían era centralizar la administración para obtener más eficacia en cuanto al recobro de impuestos. Ahora, acá sí no vamos a ver, acá vamos a ver que aquí había una injusticia. ¿Ok? ¿Cuáles eran las injusticias? La injusticia era que, por ejemplo, si tú vivieras en ese tiempo, tú no tenías como propietario, como naciente en este Perú, como oriundo del Perú, tú no tenías derecho a nada. Al contrario, deberías trabajar para los españoles. ¿Ok? Al trabajar por los españoles, recordemos que todo lo que tú trabajabas se le tenía que entregar al virrey y aparte de eso tú tenías que pagar un impuesto. ¿Ok? Y ese impuesto que te imponían, sí o sí era obligatorio pagarlo. Y si no podías pagar el impuesto, aparte que no tenías derechos, pasabas a ser un esclavo.
¿ok? Entonces, para ese tiempo era muy, pero muy difícil poder mantenerse dentro del estatus gubernamental del virreinato sin pues pasar por estos procesos tan rígidos que los virreyes colocaban, por decirlo así, ¿no? Y habían intendencias, los cuales pues ellos supervisaban, ¿no? Ellos supervisaban prácticamente qué es y cómo se manejaban los productos. Había una intendencia en Lima, en Trujillo, en Tarma, en Huamanga, en Huancavelica, en Cusco, en Arequipa y en Puno, que solamente esos lugares existían para ese tiempo. No habían más departamentos, ¿ok? Y si te das cuenta, la selva peruana todavía no era conocida. Ahora, en esta situación, las instituciones de los virreyes estaban dadas de dos formas, ¿no? Por un lado tenemos el Consejo de Indias, que supuestamente debería velar por los indígenas y sus derechos, cosa que solamente quedaban en el papel. Luego tenemos al rey y la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es una casa de contratación? La casa de contratación es la que se encarga de manejar la economía de las colonias en Sudamérica, pero esas estaban en Europa, ¿ok? En la misma España, y el rey visualizaba, y la casa de contratación mandaba a ciertos trabajadores para verificar y fiscalizar el trabajo en Sudamérica, ¿ok? Luego del rey, pues por debajo de él estaban los virreyes, ¿no? Hombres que representaban al rey en las colonias españolas aquí en Sudamérica. Luego tenemos las audiencias, que era un sistema de juicios, los cuales pues se ejecutaba si es que alguien, algún encomendero o alguien se rebelaba. Los corregimientos, los cuales pues prácticamente verificaban las tierras, las intendencias, la parte de la fiscalía, y los cabildos, que eran exclusivamente para los indígenas, ¿no? Donde ellos pues visualizaban y miraban cómo estaban las reglas y en ese caso las leyes. Cosa que las leyes solamente se cumplían para los españoles, ¿no? Para los indígenas no había ningún tipo de ley que pudiera apoyar o poder en esta situación poder tenerlo como una persona natural, ¿no? No había, ellos no tenían derechos en sí. Ahora, en su máxima expresión, el rey como máximo autoridad, supremo mandatario, el cual pues él mandaba las leyes, verificaba las leyes y en este caso pues en él, la cara de él se acuñaba en las monedas como una representación a quien le pertenecen. El Consejo de Indias, sabemos que es prácticamente un grupo, ¿no? De personas, de españoles, los cuales pues ellos hacían las leyes y el rey las aprobaba de esta forma para poder salvaguardar legalmente, por decirlo así, ¿ya? En este caso, todo lo que se daba o se realizaba aquí en Sudamérica. La casa de contratación, que se creó en el año 1503, la función de controlar, comercializar, ver de qué forma se trabajaba los viajes, monitorear los viajes de España hasta América y América a España, ¿no? Ver toda la forma factible de que todo se maneje de la forma más legal posible, ¿no? Que no haya problemas económicos y que se mantenga estable la situación. Ahora, para ir terminando más o menos jóvenes, las dinastías de los reyes o de los virreyes en el Perú fueron de la siguiente manera. Había la dinastía de los Austrias mayores, que más o menos le pertenecieron a la situación de Carlos I o Carlos V también conocido, y también a los Felipe. Luego los Austrias menores, que solamente era una nomenclatura, y los cuales estuvo Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Una situación difícil se ve a partir de la Casa de los Borbones, ¿ok? La Reforma Borbónica o los Reyes Borbónicos, que vienen a ser más que todo una casa francesa, ¿ok? Pero que eran reyes españoles, y de las cuales tenemos al señor Felipe V, a Fernando VI, a Carlos III, ¿no? Tenemos a Carlos IV y Fernando VII, con el cual pues se termina el gobierno de los virreyes dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, más o menos es cómo es que las dinastías se han ido manejando y qué reyes estuvieron durante todo ese lapso que les tocó pues estar aquí en nuestro país, ¿no? Y por último, no vamos a conocer la forma de cómo estaba establecido las grandes corregimientos o las instituciones autoritarias aquí en América, ¿no? Ya sabemos que en el virrey tenemos la máxima autoridad porque él representaba al rey, las audiencias, tribunales de justicia, ¿ok? Los corregimientos se encargaban de distribuir las tierras, analizarlas, conocerlas, decretar las penas, explorar las tierras e intervenir si es que habían conflictos entre vecinos. Las intendencias reemplazaban a los corregimientos, en este caso, pues, ellos cometieron abusos, porque normalmente desde el virrey hasta los cabildos cometían abusos, por último, ¿ok? La cuestión es que ellos se encargaban de fiscalizar que no existan abusos, de las cuales pues siempre se dio y siempre pues callaron y vieron la forma más
vil de poder de mantener sus crímenes en secreto. ¿Ok? Y los cabildos eran como alcaldes, ¿no? Que tenían, pues, se encargaban de una localidad, miraban, fiscalizaban, visualizaban, vigilaban, o sea, estaban constantemente mirando cómo la población se manejaba. Y él rendía cuentas al virrey y el virrey al rey y de esa forma, pues, se trabajaba, ¿no? Y los virreyes más importantes, y eso es lo que vamos a analizar para terminar el día de hoy, ¿ok? ¿Quiénes fueron los virreyes más importantes de nuestro país y qué es lo que hicieron? Si yo te digo Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, ya, el cual fue ejecutado en Añan Quinto, ¿ok? Por Gonzalo Pizarro. Recuerda que él tuvo problemas con Gonzalo Pizarro. A él se le encargó las leyes, ¿no? Del Tratado de Nuevas Indias, las cuales, pues, esa fue la base. Luego del señor Blasco Núñez de Vela, encontramos al señor Francisco Toledo, ¿ok? Él fue el encargado de organizar, anota esto por favor, el encargado de organizar el virreinato. Él va a establecer el tributo indígena porque se les pagaba a los indios por trabajar y aparte de que ellos les pagaban y la India tenía que incluso con lo que tenía pagar los impuestos, o sea, no había dinero factible para los indígenas. ¿Qué más se encargó de él? La creación de las audiencias, organizó la Hacienda Real, que era un grupo de hacienda gigantesca donde los indígenas y los negros trabajaban, ¿ok? Y en este caso lo más resaltante que también hizo fue pues traer la Santa Inquisición a nuestro país. Nosotros en Historia Universal ya hemos llevado la Santa Inquisición, las torturas que se hacían en la Santa Inquisición y estas se trajeron aquí en el Perú. Luego tenemos al señor Pedro Fernández de Castro, ¿no? Que también fue virrey en nuestro país. Él aspiró y él fue el hombre que se encargó de desaparecer la mina de Potosí y Huancavelica, el hombre que prácticamente metió más gente a estas minas, ¿ok? Donde pues murieron niños, ancianos, mujeres que prácticamente se vieron superfluos a trabajar en estas minas hasta la muerte, ¿ok? Y pues fue este hombre el encargado de esa situación, ¿ok? Ante esta situación, durante su gobierno, ¿no? Se ratifica a Santa Rosa de Lima, que hasta el día de hoy, espero que lo estés anotando, que hasta el día de hoy a esta santa se le sigue venerando según la religión católica, ¿no? Él establece a la señora Santa Rosa de Lima. Luego tenemos a José Antonio Mendoza Marqués de Villagarcía. Ante esa situación, durante su gobierno se crea definitivamente el Virreinato de Nueva Granada, ok, anotamos eso, el Virreinato de Nueva Granada, y en este caso también estalla la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la selva. Este hombre, ya es muy importante, este hombre empezó las rebeliones ya en la selva de nuestro país, y él pues va a dar los inicios y el origen para que después el señor Juan, en este caso Juan Gabriel José Gabriel Condorcanqui, perdón, que estoy diciendo, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, empieza también su rebelión. Luego tenemos al señor José Antonio Manso Velasco, el cual también, pues, durante su gobierno ocurre un terremoto, ¿no? Y un maremoto aquí en Lima, y pues él se encarga de analizar y establecer la reestructuración del virreinato, ¿no? Y con él se va a construir la fortaleza militar del Real Felipe, que hasta el día de hoy sirve como museo. Ya, anota eso, por favor. Él construye como una fortaleza militar para poder contrarrestar las rebeliones que pudieran hacer los indígenas en aquel tiempo. Bien, luego de esto, para terminar ya nuestra clase del día de hoy, terminamos con estos dos, ¿no? Con estos cuatro, perdón, cinco virreyes. Tenemos el virrey Manuel Amat y Junyent. Él establece y embellece Lima, ¿ya? Él va a embellecer Lima. En este caso, él va a construir la Plaza de Hacho, que es la Plaza de Toros que tenemos aquí en nuestra capital, bueno, que ya nos sirve como Plaza de Toros, ¿no? Va también a construir la Alameda de los Descalzos, el Paseo de las Aguas, ¿no? Inaugura la Fortaleza del Real Felipe, después de su construcción, ¿no? Él va a expulsar a los jesuitas, ya expulsa a los jesuitas. Los jesuitas eran una orden religiosa católica que se encargaba de enseñar, de educar, pero fueron expulsados por este virrey y se va a fundar el Convictorio de San Carlos, que era un colegio. ¿Ok? Con el virrey Agustín Jáuregui ya se establece la revolución de Túpac Amaru II y empiezan a suprimir los corregimientos, ¿no? Empiezan a tratar de ver la forma de no seguir exterminando a los indios, porque los indios vendrían a ser prácticamente la fuerza de trabajo, entonces habría una forma de mantener una regla de no seguir eliminándolos. Luego vendría el señor Francisco Gil de Tobada,
ya el cual pues en su llegada al Perú hace sus análisis y expediciones científicas. Ante esa situación pues aparece, ya estamos hablando más o menos ya de un periodo donde ya el Perú está entrando en procesos de, por decirlo así, en procesos de independencia, ¿no? Por eso que aquí vemos ya el Mercurio peruano, que fue el primer libro o diario que se empezó a escribir en el Perú, hablando acerca de las corrientes de independencia. Acá aparece Hipólito Unanue, ¿no? Y el Perú ya está empezando a entrar en un proceso ya más aspirando a la independencia. Y por último, pues tenemos, o penúltimo, tenemos al señor Fernando Abascal, ¿no? El cual también hizo frente al fomento del problema que hubo en Europa concerniente a Napoleón Bonaparte, porque Napoleón ya estaba empezando la Revolución Francesa, entonces él, en la era napoleónica él invade España, y al invadir España, en las colonias se ven debilitadas, y este virrey sufrió esta situación, ¿no? Y por último, pues tenemos al señor José de la Serna, que fue el último virrey del Perú que gobernó entre el año 1821 y 1824, y él tuvo el momento desafortunado de enfrentarse a San Martín, por un lado, y por último también enfrentarse al señor Simón Bolívar, lo cual pues expulsó definitivamente a los españoles de nuestro país. Bien, entonces prácticamente hemos conocido más o menos el desarrollo genérico de los españoles y cómo se empezó a dar el origen del virreinato aquí en nuestro país y cómo es que se establecieron poco a poco, ¿no? Con el tiempo se fueron estructurando y luego veremos en qué cambió en el aspecto social, en el aspecto económico también y de qué manera se pudo establecer y fundamentar mucho más el virreinato en nuestro país. Bien, ¿hasta alguna pregunta hasta aquí?